Salimos el jueves de Los Ángeles y estamos llegando aquí sábado, son las 5 de la tarde. Hice la diligencia pertinente de, por supuesto, entregar Taipas, pasar por inmigración, hay que llenar una planilla y listo. Hay varios países que requieren visa al llegar. Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy estamos en el aeropuerto de Los Ángeles para irnos a un destino muy lejano. Yo le digo el reino de muy lejano y no es Brasil, porque muchos de ustedes pues saben que viajé este año a principios de 2022 a Brasil y el vuelo fue bastante largo. Sin embargo, ahorita que estuve aquí en Los Ángeles dije, tengo que aprovechar para ir a uno de los destinos desde los cuales se puede acceder, digamos, entre comillas, fácilmente desde aquí, y entre comillas fácilmente porque vamos a tener que hacer una escala y el vuelo es realmente largo. Son casi 27 horas de vuelo en total y wow, eso me tiene así como, nunca he hecho un viaje tan largo, ni siquiera cuando fuimos a Japón para grabar para acá en el canal, pero estoy súper emocionada de que se vayan conmigo a Tailandia. Sí, vamos a ir a ese país y estoy súper convencida de que la vamos a pasar genial, porque Bangkok es un lugar en el que hay mucho por grabar, mucho por comer, mucho por ver y por supuesto mucho por compartir con ustedes, así que voy a ser tus ojos en el mundo en Asia, que no había ido desde mi viaje a Japón y la verdad no había volado tan lejos por mi papá porque estaba muy pendiente de él y todo lo que pasaba pues debido a su cáncer terminal, que nos hacía estar todos pues ahí en Venezuela súper pendientes de él. Ahora quiero enfocarme también no solo en mi mamá sino también en mi canal para seguir creciendo junto con ustedes, así que acompáñenme. Este aeropuerto está full, ya nos chequeamos por ahí porque nos vamos con Saudi Airlines y por aquí está mi acompañante. Güey, ¿qué estás haciendo? Buenas. ¿Buscando muñequitos? Sí, mira esta. Esta es de Frozen, ¿qué no? Sí, Frozen. Wow, está lindo. No, Frozen, larga vida a Hello Kitty. Sí, claro que sí. ¿Me vas a ayudar en la búsqueda de Hello Kitty por Asia? Sí, claro, allá sí vamos a encontrar los mejores artículos de Hello Kitty. Gladys me dijo que cuando fue a Japón todo era Hello Kitty y pues tenemos planeado, vamos a ver si lo podemos lograr, volar en un avión de Hello Kitty. Eso va a estar difícil porque la aerolínea de Hello Kitty ahorita está volando en países que todavía tienen restricciones, muchas restricciones por COVID. De hecho, nosotros vamos a un país en el cual ya no hay restricciones por COVID y es que en Tailandia ya ni siquiera te piden PCR para entrar. Hoy aquí no veo tantas personas. Bueno, dice uno de lejito, pero para ver, mira, toda esta área es el chequeo de, por ejemplo, Avianca. Por aquí tenemos a Lufthansa. El área en la que nosotros estábamos tenía Emiratos Árabes y otras aerolíneas. Y bueno, miren, por aquí ya empieza la fila. La parte más fastidiosa para Chris es volar 17 horas. Para mí no, yo no me quejo por eso, pero la parte más fastidiosa para mí es hacer el chequeo de seguridad. Te tienes que quitar los zapatos, te tienes que quitar el suéter, te tienes que sacar todo lo que tengas de los bolsillos, te tienes que sacar del backpack de la mochila, la laptop, la cámara, los discos duros, la otra cámara, los cables, guardar el celular en la carterita. Wow, uno se queda así como wow, hasta sudé. Pero bueno, eso forma parte del proceso. Yo digo que todo en la vida tiene un precio y el precio que uno tiene que pagar por conocer nuevos destinos es estar en los aeropuertos, hacer escalas, volar más de 10 horas, pasar por los chequeos de seguridad. Les quiero enseñar un poquito el aeropuerto de aquí de Los Ángeles, que me encanta. Yo he estado aquí varias veces y nunca me canso de visitarlo porque miren, parece un centro comercial. Por aquí tenemos Hermes, por aquí tenemos Gucci, por allá está Burberry, por allá está Moncler, por aquí tenemos, miren, Bulgari para que te compres una joya así tipo relajado, ay, de último momento. Por aquí tenemos el Duty Free donde siempre se encuentran cositas cool y pues también hay restaurantes, cafés, más tiendas para comprar carteras de último momento. Y por supuesto, si estamos en Estados Unidos no puede faltar un Victoria's Secret. Me estoy tomando un descanso porque caminar este aeropuerto cansa un poquito. Por supuesto que me estoy tomando un cafecito
Y miren, antes de ir a abordar, les voy a hablar un poquito sobre lo que se requiere para entrar a Tailandia. Tailandia es un país que actualmente ya no tiene restricciones por el tema del cobicho, así que para entrar no te piden PCR. Sin embargo, tienes que cumplir con otra serie de requisitos que comienzan luego de que compres tu boleto solicitando algo que se llama el Thai Pass. El Thai Pass es este código QR que yo tengo aquí en mi mano. Aplicas en línea, es totalmente gratis y te dan respuesta de si te aceptan o no para el Thai Pass en 48 horas, es decir, en 2 días. ¿Qué necesitas para solicitar esto? Tu ticket aéreo, por supuesto, y tu tarjeta de vacunación, además de tu pasaporte. Si no estás vacunado, tienes que cumplir una cuarentena de 5 días en uno de los hoteles que esté aprobado por el gobierno para que te quedes ahí durante ese tiempo. Puedes entrar a Tailandia con vacuna o sin vacunas, pero no puedes entrar sin el Thai Pass y tampoco sin esto, que es un seguro que se llama FWD y es otorgado por el gobierno, o mejor dicho, vendido por el gobierno de Tailandia para que en caso de que sufras de COVID durante tu estadía en el país tengas una cobertura de hasta $10,000 en gastos de hospital. Esto cuesta $20 y también lo compras en línea, así que básicamente estos son los únicos 2 requisitos que necesitas, a menos que formes parte de alguno de los países que requiera visa. La mayoría de los países que requiere visa puede comprarla al momento de llegar a Tailandia, que se llama una Express Visa y te da chance de estar en el país entre 15 y 30 días. Eso no lo sé bien, tienen que chequearlo cada uno de ustedes según su nacionalidad, pero les puedo dar detalles cuando lleguemos al aeropuerto de Tailandia y preguntemos todo eso. Por ahora vamos a abordar nuestro avión que nos va a llevar hasta Arabia Saudita. ¡Uy, qué emoción! A ver, estoy súper cansada ya y ni siquiera hemos comenzado el vuelo, pero es porque la mochila pesa mucho, que ahí van todas las cosas de grabar, la cámara, los discos duros. Encima tengo el ponquecito, el café, el suéter, la cartera. ¿Qué? Para los que dicen que viajar es fácil. Miren, voy aquí caminando hacia la puerta, que por cierto son 15 minutos, porque este aeropuerto es grandísimo. En el área en la cual estábamos, no estaba nuestra puerta. Tenemos que caminar 15 minutos más hasta llegar a las 2:03, que es nuestra puerta del día. Y algo que les quería decir es que voy leyendo los comentarios que me están dejando en este momento en Instagram, en una cajita de preguntas que les dejé allá, preguntándoles a cuál país de Asia creen que vamos, y me da mucha risa todas las respuestas que me dejan, se las voy a ir dejando por aquí. Y pues muchos saludos a todas las personas que se tomaron el tiempo de responderme por aquí por Instagram. Do not leave luggage unattended. All carry-on and checked luggage is subject to search. Después de pasar en Estados Unidos 2 meses sin mascarilla, ni siquiera en el aeropuerto toca mascarilla para este vuelo de 17 horas. Se sufre, pero se goza. Después de 17 horas de vuelo e incontables llantos en ese avión, por fin llegamos. Estamos en tierras árabes. Este país es Arabia Saudita y es nuestra escala antes de llegar a Tailandia. Aquí vamos a pasar aproximadamente 4 horas y luego tomamos un vuelo hasta Bangkok, hasta la capital de Tailandia. Yo estoy súper contenta y estoy súper cansada, y les confieso algo, yo nunca me quejo de ningún vuelo. Yo siempre digo que el precio que tienes que pagar por visitar un país no es solo el del ticket que compras para ir o lo que gastas en ese país, sino ese tiempo en el vuelo. Pero realmente este vuelo estuvo complicado porque había demasiados niños y especialmente había una niña que lloró
todo el vuelo, o sea, absolutamente todo el vuelo, y nos estaba volviendo locos. Pero bueno, finalmente aterrizamos y estamos aquí en este aeropuerto que está súper lindo. Tienen, antes de que llegues a esta zona, un control de seguridad en el cual separan a hombres y mujeres, y me súper impresionó que las chicas de seguridad, las mujeres de seguridad, están vestidas con burka, toditas tapadas excepto los ojos, así que pues eso es algo súper nuevo para mí, ver a una policía vestida así, sobre todo una policía de aeropuerto. Y aquí adentro el aeropuerto se ve súper moderno, siento como si lo acabaran de construir. La verdad no he leído nada sobre este aeropuerto, pero se ve súper nuevo. Hay varias tiendas abajo de duty free, hay una obra de arte en el medio, el techo es espectacular, tiene así formas como árabes, me recuerda un poco a la Alhambra en España. Y ahorita lo que vamos a hacer es buscar un café, a ver si aquí encontramos Starbucks para tomar algo, descansar un poquito, y después nos vamos a la puerta a continuar con el vuelo. Por cierto, para estar aquí en esta escala tienes que tener una escala menor de 10 horas. Si tu escala es mayor de 10 horas tienes que hacer un procedimiento distinto, que es solicitar una visa para que puedas estar aquí más de 10 horas. Lo bueno de esa visa, que se llama Transfer Visa, es que te la dan en 48 horas siempre y cuando tengas un boleto de salida de aquí, de Arabia Saudita. Coméntenme si ustedes conocían este país, me encantaría a mí salir y conocerlo alguna vez. En mi horario son las 4 de la tarde del día siguiente después de que salimos de Los Ángeles, es decir, ya tengo un día completico en aeropuertos, pero en el horario de aquí de Arabia Saudita son las 2 de la mañana. Nuestro vuelo sale a las 2:40 y ya están llamando para abordar. Así que me voy corriendo para hacer la fila. Qué emoción, ya falta poco para vernos en Bangkok. Ya abordamos y este vuelo, yo no sé si va a estar más fácil o más difícil que el anterior, porque aquí no hay niños. Todos pero están con mocos y oye, tosiendo. ahorita lo hicieron. Aquí no hay niños, pero todo el mundo anda con peste. Mira la diferencia en las caras. Sí, Hasta nos vamos a poner doble. Sí, yo quiero otra mascarilla y tengo aquí mi antibacterial a la mano porque esto está fuerte, eso lo confieso. Hay un grupo que entró y todos están así. Todos están con tosiendo trapo mal, en pero la cara, con pero flema, mal. Mira, yo comencé el viaje súper lindo, pero mira ya cómo voy. Ya cada vez me van faltando más uñas. Vamos a ver con cuántas llego a Bangkok. Y lo otro malo de este vuelo es que no estamos en la ventana, entonces no vamos a poder grabar el aterrizaje, no vamos a poder grabar si se ve la ciudad así súper linda, ¿sabes? Desde arriba, porque además vamos a llegar allá de día, van a ser como las 2 de la tarde. Pero yo le pedí a la hermosa a ver si nos cambia de puesto, al menos a uno de los dos, que nos mueva a una ventanilla, o si nos podemos ir así justo cuando vayamos a despegar para ver esas tomas bien bonitas. Aunque igual de allá nos vamos a traer muchas tomas con dron, lo que tienen que hacer es ver los canales y quedarse aquí pues pegados. Pero bueno, nada, nos toca un vuelo de 10 horas desde Arabia Saudita hasta Bangkok, así que chao, sayonara. Ya estamos aquí en Tailandia, por fin. Ay, no lo puedo creer. El vuelo de Arabia Saudita para acá fue una pesadilla porque no hubo niños esta vez, pero hubo muchos zombies, demasiada gente tosiendo. O sea, era un concierto de y todos con flema. Fue terrible porque a uno le da miedito, pero bueno, teníamos nuestros tapabocas. En el vuelo de Arabia Saudí para acá pasó algo, y es que hizo parada en otra ciudad, entonces se tardó demasiado. Wow, fueron 10 horas, estamos súper cansados. Salimos el jueves de Los Ángeles y estamos llegando aquí sábado, son las 5 de la tarde. Yo ya hice la diligencia pertinente de, por supuesto, entregar el Taipas, pasar por inmigración, hay que llenar una planilla y listo.
esto, hay varios países que requieren visa al llegar, te la dan aquí, visa on arrival, revisan la lista de esos países. Y aquí donde se buscan las maletas, donde se recogen las maletas, puedes cambiar dinero y comprar el chip de teléfono. Yo sé que mucha gente no recomienda cambiar dinero en los aeropuertos, pero yo realmente siempre lo hago, siento que es más fácil, al menos $100 cambio. Miren, estos son los billetes de aquí, de Tailandia. La moneda se llama Baht, se escribe B-A-H-T, y $1 son aproximadamente entre 32 y 35 bahts dependiendo del tipo de cambio. Aquí, por ejemplo, nos los recibieron a 32 bahts. Entonces, bueno, ya tengo por aquí los primeros billetes para ir a las calles de Tailandia. Y el chip nos costó 700 bahts, que son aproximadamente $16 para 16 días de internet ilimitado. Bueno, vamos a recoger las maletas y nos vamos al hotel. Ya estamos en el taxi. Miren, esta es la aplicación que usamos, se llama Grab y está diciéndonos que llegamos aproximadamente en media hora. Y esto costó, ¿cuánto? Más o menos, yo digo que como $15. Como $15. ¿Y cuántas millas son o kilómetros? Bueno, es lejos. Es lejos. Es media hora de camino. Así que bueno, mira, aquí conducen por el lado derecho como los ingleses. Y ya nos estamos sorprendiendo de ver cosas en la calle. Por aquí se ven unas... Ya vas a ver, ahí viene una escultura. Mira, ahí está. Qué lindo, de Buda. Y el minuto que llegas, miras templos por todos lados. Sí, en el avión, templos por todos lados. Solo que nosotros no estábamos en el lado de la ventana. Pero sí, miren qué bonita se ve la ciudad. O sea, esta área se ve súper cuidadita. Sí, me encantan todas las estatuas, mira, qué lindo. Los taxis aquí son verdes y amarillos. Bueno, ya nos veremos en el Airbnb. Ya nos instalamos en el Airbnb, ya me bañé y ya salimos. Miren, estamos en un 7-Eleven y wow, qué emocionada estoy de estar aquí. Esto es como cuando estaba en Japón. Porque mira qué lindos todos los potecitos. Mira estos con muñequitos. No, creo que les voy a tener que hacer un video de 7-Eleven solamente. Mira los algodones de Minion por aquí. Y las cosas de belleza son lo máximo. Y Chris compró algo por aquí. ¿Qué compraste? A ver. Dos toasties, mira, estos son como pancitos con queso y jamón y cuestan 20 centavos. ¿20 centavos de dólar? ¡Wow! Vamos a probarlo. Es como un quick snack. Nosotros salimos a comer, pero él dice que esto es algo de aquí, que juro hay que probar los toasties de 7-Eleven. Son como un... How do you say it en Venezuela? ¿Merengada? No, esto es un sándwich. Es un sándwich. Un sándwich de tostadora de esos que te hace tu mamá. Son ricos, 20 centavos, imagínate. Yo cuando llegué de mochilero aquí hace 5 años, pasaba todos los días comiendo estos sándwichitos. Delicioso, pero bueno, vamos a recorrer un poquito las calles y ya no les enseño más nada porque eso lo dejamos para los demás videos, los siguientes videos, pero esto se ve que va a estar súper fino, súper chévere. Coméntenme qué les pareció este día de viaje, más de 24 horas en aviones y en aeropuertos, pero bueno, con un buen propósito que era llegar aquí a Tailandia. Escríbanme en los comentarios qué les gustaría ver de este país, de esta ciudad a la que llegamos, que es Bangkok, y por favor suscríbanse al canal, denle la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publique un nuevo video, y por supuesto nos vemos en un nuevo video de aquí de Tailandia. Me despido con besitos gordos, chao.